Aquí encontramos dos cosas fundamentales. Para ser un candidato al bautismo se necesita tener dos condiciones fundamentales. La primera condición es creer. Hay gente, yo recuerdo tanto, una vez mi pastor, el pastor que me bautizó, estaba en la fila bautismal y había una fila de personas bautizándose. Y de repente llegó una anciana que se subió, se metió a la fila bautismal y mi pastor le preguntó por qué ella quería ser bautizada. Y la respuesta de ella fue: porque yo quiero que me sigan dando víveres cada 8 días. Porque la iglesia tiene un sistema de que les daba víveres a la gente pobre o a los necesitados cada 8 días. Entonces ella decía, no, que si me bautizo me van a seguir dando los víveres. El pastor le dijo: no necesita bautizarse para que le demos los víveres, no hay ningún problema. Y la sacó y no la bautizó. Porque uno de las primeras condiciones para ser bautizado es creer. ¿Y creer en qué? Creer en el Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos que creer en que Jesucristo es el Señor. Amén. Y la segunda condición es estar arrepentidos. Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese. Si usted fue bautizado y no se arrepintió antes, pues solamente fue mojado. Se necesita ser arrepentido para que estas condiciones se cumplan. Ahora, debemos de entender que el bautismo, no sé si lo expliqué anteriormente, vamos a leer Romanos capítulo 6. El bautismo tiene una simbología, una tipología. Romanos capítulo 6, vamos a leer ese texto bíblico. Verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué representa entonces el bautismo? Representa la sepultura y la resurrección de ese nuevo hombre que se dio en Cristo. ¿Sí? Cuando el pastor, el que te va a bautizar, te sumerge, está representando que te está sepultando. ¿Sí? El bautismo representa la muerte de Cristo. Y cuando esa persona te saca invocando el nombre de Jesús, es como si estuvieras resucitando juntamente con Él en una nueva creación, una nueva persona, un nuevo nacimiento. ¿Sí? Es ahí donde eso nosotros lo entendemos, que el Señor nos está permitiendo nacer de nuevo. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3, 21. Y si tienen otras versiones, sí quiero que me ayuden con otras versiones diferentes a estas. 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Dice el verso, y pueden leer todo el contexto en la casa si quieren, sin ningún problema. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Alguien que tenga otra versión? Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Muy bien. Mire la Reina Valera contemporánea como dice. ¿Esa qué versión era, hermano? PDT. La PDT. La Reina Valera dice: todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Veamos otra versión. Vamos, la Dios habla hoy, a ver cómo sale. Y aquella agua representa el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedir a Dios una conciencia limpia
y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué podemos entender entonces aquí? Que el bautismo, cuando nosotros somos bautizados, primero necesitamos creer, segundo necesitamos estar arrepentidos, y ese bautismo nos da a nosotros la salvación por la resurrección de Jesucristo. Es símbolo de que es un símbolo público de que estamos aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Estamos muriendo con Él y estamos resucitando con Él. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, no es simplemente que nos metan en el agua y nos saquen. No es simplemente, yo recuerdo, tengo una amiga en Colombia, hace muchos años no la veo, que ella de adolescente se bautizó en la iglesia. Y ella me decía, Leo, cuando yo me bauticé, yo era un adolescente de la iglesia. Yo no entendía el compromiso que estaba haciendo. Yo no entendía el valor, el significado, la importancia de lo que yo estaba haciendo. Sino que todas las adolescentes empezaron a bautizarse y yo no me iba a quedar atrás. También me bauticé por estar ahí con las demás adolescentes. Ahora que soy adulta, ahora que me casé, ahora que tengo familia, ahora que tengo unas niñas que guiar, ahora entiendo la importancia del bautismo. Y ella fue y le pidió al pastor que la bautizara en el nombre del Señor Jesús. Y el pastor entendió que ella no había sido bautizada, aunque sí habían ido al agua, aunque sí la habían metido al agua, aunque sí habían invocado el nombre de Jesús, pero ella no había sido bautizada realmente porque no tenía una conciencia para con Dios. Por eso el bautismo no debe ser para niños, porque la persona, el candidato debe tener una conciencia para con Dios. Usted la pudieron bautizar a los 13, 14 años, pero si usted no tenía conciencia para con Dios, usted no va a actuar como una creyente, como un cristiano. Usted necesita arrepentirse, necesita bautizarse. ¿Sí? Yo recuerdo que en Venezuela nosotros llegamos a un cantón, como un cantón, y había un hermano que él es cieguito, queremos muchísimo, hermano muy inteligente, y él nos contó, me dice, yo cuando estaba en tal iglesia me iba a bautizar en el nombre de Jesús, pero yo siento que no fui bautizado. Y empezamos a hablar, ¿y por qué sentía que él no fue bautizado? Y empezó a contarme lo que él sentía. Yo le decía, hermano, el bautismo es de conciencia. Si usted siente que no lo bautizaron, que usted no es bautizado, usted siente, entonces en su conciencia usted siente que no es salvo. Me dice, hermano, yo tengo miedo por mi salvación. Y entonces lo que hicimos nosotros fue que en el momento de bautizar a otros hermanos, él pidió ser bautizado y lo bautizamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, llegan hermanos a la iglesia que me dicen, hermano, yo fui bautizado en X iglesia, pero también fui bautizado en el nombre de Jesús. No lo bautizamos a ellos, porque ya fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque tienen la conciencia. Es un tema de conciencia, ser conscientes. Por eso los bebés, por lo menos el bebé, a él no lo podemos bautizar, porque él no es consciente del nombre que está recibiendo. Hay un compromiso. Exactamente, hay un compromiso. Por eso yo no soy partidario de que los jóvenes, los niños adolescentes sean bautizados, porque la mayoría de veces se bautizan es por miedo. Se bautizan es porque papá y mamá son cristianos, porque los obligan, porque les dicen, vea, tiene que bautizarse porque si no viene el cojo y se lo lleva, porque si no viene el diablo y le jala las patas, dicen en Colombia. Y entonces ellos toman la actitud de bautizarse, pero después no perseveran. Deben de tener un encuentro con el Señor a futuro. Deben de, ya siendo conscientes. Santiago no es bautizado. Y como padres a nosotros nos duele que no lo sea. Y oramos al Señor. Pero es una decisión de Él. Es una decisión de Él. ¿De qué nos sirve a nosotros que a los 12 años lo metiéramos en el agua y lo bautizáramos? Si al crecer iba a comportarse como cualquier otro mortal. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? Yo conozco hermanos que fueron bautizados a los 10 años y hoy en día son tremendos pastores, pero también conozco gente que fue bautizada a los 10 años y hoy en día son tremendos mundanos. O sea, eso no implica una cosa con la otra. ¿Sí? La persona, el candidato debe de creer. Y una persona que cree se comporta conforme a su creencia. ¿Sí? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Crees en Jesús? Vive los mandamientos de Jesús. ¿Ya? Debe de arrepentirse.
debe de saber que está actuando mal, pero un adolescente, un niño, no tiene esa conciencia. Por eso nosotros creemos que es muy importante que el bautismo sea una persona con conciencia. Hay muchachos, muchachas que a los 15 años tienen conciencia, son maduros, entienden en lo que están, pero también vemos que se apartan viejos, 30 años apartándose, 40 años apartándose, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto. El significado del bautismo, mis amados hermanos, es la muerte, resurrección del Señor Jesús. Amén. Es muy importante entender esta parte. El bautismo tiene que ver con la salvación. El bautismo salva. Hay doctrinas y enseñanzas donde dicen no, el bautismo no salva, solamente Jesús salva. Sí, Jesús salva, pero para que usted pueda recibir la salvación de Jesús, necesita creer en Jesús y necesita bautizarse. Mire, este es el único rito bíblico que la iglesia del Señor debe de hacer. El bautismo nos permite a nosotros ser salvos, porque a través del bautismo estamos tomando una nueva conciencia. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no podrá ni siquiera ver el reino de los cielos. Necesitamos nacer de agua y del espíritu, y nacemos de agua es a través del bautismo, con conciencia. Volvemos al punto, con conciencia. No es el hecho de que vayan y te mojen. Yo conozco mucha gente que ha sido bautizada pero sin conciencia. Necesitan ser conscientes de lo que están haciendo. Vemos que entonces el bautismo nos reviste del Señor, ¿sí? Pablo le dice a los Gálatas: los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Amén. Vamos a buscar ese texto bíblico, Gálatas capítulo 3, verso 27. Aquí tengo diferentes versiones. La LBLA dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. ¿Qué es un revestimiento? ¿Se acuerdan los gorritos que le hicieron a los muebles? Ese no es el original, ¿verdad? Es algo que se coloca encima y se cubre, se reviste como un manto. Exacto, ¿sí? El revestimiento. El ser humano es pecador por naturaleza. Nosotros no tenemos ningún valor. Podría también tomarse como una reconstrucción, una reestructuración de lo que Dios creó. Podría ser una restauración de la imagen de Adán, esa que se perdió a través del pecado. Ahora es recubierta por la imagen del verdadero Adán, que es Jesús. Por eso cuando nos presentamos delante de Dios, no nos presentamos como el Leonardo, o como el Jorge, o como el Adalí, sino que nos presentamos como Jesús, porque de Él estamos cubiertos, de Jesús, ¿sí? Entonces otra versión dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. La Dios hablado dice: ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Otra versión dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. La NBI dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. La PDT dice: porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. La Reina Valera contemporánea dice: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos en Cristo. Entonces nosotros vemos que el bautismo nos permite a nosotros estar revestidos. Esa es la consecuencia. Y por eso, el estar revestidos también nos está dando la autoridad de Jesucristo en nosotros por medio de Él. así es, porque ya al tener a Cristo que nos cubre a nosotros, que es ese manto que nos cubre a nosotros, tenemos la autoridad que Él nos da a nosotros, ¿sí? Ahora ya no somos simplemente extranjeros, somos hijos, somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Somos pueblo, estamos revestidos, cubiertos, tenemos la apariencia de Cristo, olor a Cristo, la ropa de Cristo, ¿sí? Ahora, el Señor en Mateo 28:19
Él envía que bauticen, pero en hechos se cumple ese mandato. Y el mandato se cumple en el nombre de Jesús. Las dos razones más importantes de por qué el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versos 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Muy bien, esta versión dice en el nombre de Jesús a nadie. Dice, pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Vamos a leerlo desde el verso 8 para entender el contexto, ¿sí? A Pedro y a Juan los llevan ante las autoridades porque Pedro y Juan subían a la hora de la oración, se encontraron un cojo que estaba en la puerta de la hermosa, les dicen: no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántese, y se levantó en el nombre de Jesús. Ese es el contexto, ¿no? El contexto es que hay una sanidad que se hizo en el templo y que se hizo en el nombre de Jesús. Entonces toman a Pedro y a Juan y los llevan ante las autoridades, y allá les preguntan, los jefes les preguntan: ¿por qué hicieron esto? ¿Con qué autoridad o nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Verso 7, verso 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien que se ha hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaremos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, él mismo a quien ustedes crucificaron y que Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por el cual podamos ser salvos. La Reina Valera dice: porque en ningún otro nombre hay salvación. ¿Okay? Cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaba Pedro y Juan y le dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron a salir de la reunión y quedaron discutiendo los unos a los otros y decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho señal milagrosa y todos no lo podemos negar. Pero al fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablasen ni enseñasen nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no dejaremos de decir lo que hemos visto y oído. Nótese algo: la religión que aquí representan los sacerdotes del Sanedrín, las autoridades de Jerusalén, la religión desde el principio han querido frenar la predicación del nombre de Jesús. Que se predique el Evangelio, que se predique en las calles, que se hable de Dios, que se hable de la religión, para ellos no tienen ningún problema. Pero que se predique el nombre de Jesús, que se bautice en el nombre de Jesús, que se hable del nombre de Jesús, ese es un problema para la religión. Desde ahí le prohibieron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, hablar, predicar y sanar en el nombre de Jesús. Pero ellos dijeron que no era posible obedecer a los hombres, sino obedecer a Dios. Es importante. Por eso nosotros seguiremos obedeciendo al Señor. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque Él es la cabeza del ángulo. Es la piedra principal, el sustento de la salvación. En ningún otro hay salvación. No podemos, hermanos queridos, bautizar de otra manera. Veamos, 1 Corintios 1, 13. Verso 10, para que entendamos un poquito el contexto. Hermanos, Pablo le está diciendo, ¿no? Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes. Vivan en armonía
Hay que verse cambio de versión porque estoy leyendo la nueva, Dios habla hoy. Vamos a leer la Reina Valera contemporánea. Hermanos, les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Cristo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Miren las preguntas que Pablo dice. ¿Acaso Cristo está dividido? La respuesta a esa pregunta es no. Cristo no está dividido. ¿Sí? Luego dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? La respuesta de esa pregunta es no. Pablo no fue crucificado por nosotros, fue Jesucristo quien fue crucificado por nosotros. Y la siguiente pregunta es, ¿o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta es no. Ni Pablo fue crucificado, ni se bautizan las personas en nombre de Pablo. La respuesta es, Cristo fue crucificado y el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Es eso, eso es fundamental, maravilloso. Por eso nosotros entendemos que tenemos una nueva identidad en el Señor a través de su muerte, a través del bautismo, en el nombre de Jesús. Para terminar, muchas personas tienen objeciones para ser bautizados en el nombre de Jesús. Yo sé que usted ha hablado con personas de otras doctrinas, más que todo aquellos que son bautizados en la Trinidad, y ellos van a tener ciertas objeciones. Primero, nos dicen que Pedro se equivocó. Afirman que el apóstol Pedro se equivocó en el momento en que predicó y bautizó en el nombre de Jesús, porque ellos dicen, no, es que Jesús lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando Pedro predicó, él se equivocó. Esto es ilógico, porque debemos de entender que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y aún así, si se hubiese equivocado, tuvo tiempo para corregirse. Pero si usted ve, seguimos viendo que Pedro sigue hablando del bautismo en el nombre de Jesús cuando va a la casa de Cornelio. Por lo tanto, no hay ninguna equivocación de Pedro, ¿no? No podemos hablar de que Pedro era ignorante frente al tema, porque Pedro había estado con el Maestro desde el principio, y aparte de eso, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, otras personas dicen, no, es que yo le creo más a Jesús que a Pedro. Si Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro lo hizo en el nombre de Jesús, yo le creo más a Jesús que al Pedro. Pero no es posible que en lo concerniente a la salvación el hombre tuviera que escoger entre las Escrituras, creer o cuáles no creer. ¿Sabe? La palabra de Dios, toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? En Hechos 2:38 está el cumplimiento del mandato de Jesús. Es como cuando usted como papá le dice a su hija, vaya a la tienda y dígale al Señor que me venda una libra de carne y que lo ponga a mi nombre. Y si no conocen a su hija, el Señor de la tienda le va a preguntar, ¿a nombre de quién? ¿Quién es su papá? Mi papá llama Jorge. Va con esa autoridad. En Mateo, en Lucas, en Juan, en los evangelios hay un mandato. En los hechos hay un cumplimiento de ese mandato. Y no se equivocaron, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sí? Ahora, otros dicen, no, es que en Hechos 2:38 fueron bautizados en el nombre de Jesús porque eran judíos. Ellos creían en el Padre, siempre han creído en el Padre, pero no habían creído en el Hijo. Y como no habían creído en el Hijo, entonces necesitaban recibir el nombre del Hijo. Y a simple vista uno dice, uy, tiene razón, por eso los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero es que no solamente fueron los judíos, también fueron
los samaritanos, también fueron los prosélitos, también fueron los gentiles bautizados y también fueron los seguidores de Juan los que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí se cumple el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Saben? No existe ninguna justificación ni ninguna excusa para no ser bautizado como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo muestra. Si usted es una persona que dice que sigue la palabra del Señor, yo le invito a que si todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, reciba ese bautismo en el nombre de Jesús. Busque una iglesia que predique el Evangelio del nombre de Jesús, o búsquenos a nosotros a través de las redes sociales, que estamos dispuestos en ayudarle a que usted reciba el nombre del Señor Jesucristo.